Las conferencias de hoy las inaugura nuestro compañero y amigo personal Luis Rivas, a que le tengo pues un aprecio muy especial porque llevamos juntos de la mano, juntos de la mano, una canción, es como mi mano derecha, somos una y carne y trabajamos pues codo a codo para llevar adelante la Asociación Valenciana de Astronomía. Él es un trabajador incansable, todos lo sabéis, es el encargado de organizar, de coordinar, de gestionar todas las actividades de divulgación y lo hace con, pues eso, con un empeño, con un ahínco admirable. Es de los socios más veteranos que tenemos en AVA, aunque no lo parezca porque es muy joven. Entró en el año 1975, apenas 3 años después de la fundación. Él ya tenía de atrás con una motivación por la ciencia, especialmente por la geología, aunque no sé dónde están las piedras y los fósiles, porque luego se ha dedicado a la astronomía y bueno, pues me sorprende, ¿no? Desde el primer momento también él mostró un interés especial por las estrellas variables, y formó parte del grupo, bueno, todavía forma parte del GEOS, el Grupo Europeo de Observaciones Variables. De hecho, él tiene un récord mundial, aunque no le gusta decirlo, pero yo se lo voy a decir, creo que fue en 1979 o 1980, ya me corregirás, que realizó en una noche 1.376 observaciones, mediciones de estrellas variables. Increíble. De hecho, también descubrió una nueva variable. Desde el año 1979 ya se dedicó plenamente al tema de la divulgación, se implicó todavía mucho más con la entidad, formando incluso parte del equipo directivo, no del actual, sino mucho antes de esta última etapa. Formó o fundó la sección de estrellas variables de la asociación, también fundó o creó la biblioteca, se encargó del boletín de AVA también durante bastantes años, y bueno, es nuestro cronista, para mí es el cronista oficial de la asociación porque se conoce toda la historia de AVA desde los comienzos hasta bien entrada ya en su madurez. Actualmente es vicepresidente de la asociación, es director de la Escuela Valenciana de Astronomía y para mí es un placer poder presentar. Adelante, Juan. ¿Me oye? Sí, bien. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí. Bueno, es una charla un poco distinta de todas las demás que vamos a asistir hoy. No voy a hablar de nebulosas, no voy a hablar de galaxias, no de investigaciones en otra cosa, sino voy a hacer una especie de resumen de crónica de los recuerdos que tengo de los inicios de AVA. Cuando se planteó dar esta charla, bueno, lo primero que pensé es si rescataba la que di en 2003, cuando hicimos el 30 aniversario. Había muchos socios nuevos, AVA había crecido bastante, mucha gente desconocía aquella parte de donde venimos. Sin embargo, aquella charla era tan espesa, tenía tantos datos, fechas, nombres, que la tuve que leer para no dejarme a nadie. La escribí y fue la única vez en toda mi vida que he leído una charla y no me fue muy cómodo. Aunque salió bien, no quería repetir la experiencia. Entonces, como aquella charla todavía existe, todavía está, yo en micosmos.com, que es mi web personal, la tengo colgada, ahí donde pone la flecha, el que la quiera se la baja en PDF, con las fotos, lo puede leer, ahí está la crónica completa con muchos detalles. Yo pretendía más hoy hacer un poco, situar a la gente en aquella temporada, en los años 70 en que se fundó AVA, y en las condiciones en que había que hacer las cosas, y las limitaciones que teníamos de todo tipo. Entonces, un poco trasladarnos a aquella época. ¿Qué sucedía en Valencia en aquella época? Por empezar el contexto un poco, pues se inauguraba el Plan Sur y el nuevo cauce del río, la pasarela que une la avenida de Giorgeta con Peris y Valero, se aprobaba la construcción de la central nuclear de Cofrentes, el Valencia quedaba segundo en la Liga, que aquí es raro, y para mí la más importante es que se fundaba una asociación de astronomía por fin en esta ciudad. Bien, en la prensa por aquella temporada estábamos con el boom de los viajes a la Luna. Ya se había pisado la Luna, la gente se estaba interesando por los temas de astronáutica, los temas de astronomía, empezaban a copar ya hacía unos años muchos titulares. Aquí tenemos un poco una representación con diarios que conocemos, con algunos que ya desaparecieron, y tenemos un poco la situación. ¿Cuál era el panorama
de la astronomía en España. Pues nos encontramos que existían una serie de observatorios, los más importantes que he relacionado aquí. Estaba el de la Armada, en San Fernando, Fabra, el Real Observatorio de Madrid, el del Ebro, las universidades de Barcelona y Valencia ya tenían su observatorio también, el de la LIN en Pontevedra y el del Teide. Si os fijáis, salvo el del Teide, todos son de la primera mitad del siglo pasado. Eran observatorios históricos, habían quedado encerrados dentro de ciudades o habían quedado con instrumentación muy obsoleta. Algunos se dedican todavía a hacer observaciones solares. Eso no era un panorama muy alentador para la astronomía, por suerte luego cambiaría. Había unas estaciones de seguimiento de satélites y en Valencia, los que queríamos estudiar astronomía, que yo me lo planteé a ver si podía ir por algún sitio, no había una carrera como tal, sino que podías hacer, en la carrera de matemáticas había una asignatura de astronomía, que no os quiero decir las prácticas se hacían porque era una cosa para verlo. Y en astrofísica se daba, perdón, y en física se da la asignatura de astrofísica. Bien, y en Valencia en concreto, este era el edificio que todos reconoceréis porque es el rectorado, actualmente era la antigua Facultad de Ciencias, en la avenida Blasco Ibáñez, que era donde se hacía astronomía de alguna manera en esta ciudad. ¿Qué sucedía? Pues que había afición por la astronomía, pero la gente estaba desperdigada, no se conocían unos entre otros, y cuando querías saber algo de astronomía, pues pasabas por allí, porque hacían algunos días de visitas y de puertas abiertas, y ibas allí, te interesabas, y era un poco el núcleo donde de cuando en cuando empezaba a aparecer gente preguntando por la astronomía y por si había, oye, en Valencia hay alguien que se dedique a algún club, alguna cosa. Y bueno, Álvaro López, que era el director del observatorio en aquel momento, que nos dejó hace 3 años, era el responsable. Ahí tenemos el histórico telescopio de la universidad, que es un telescopio GRU de 1909, que tiene una óptica excelente, a pesar de que es un sencillo acromático. Y este hombre empezó a darse cuenta de que había interés por parte de gente que venía y empezaron a apuntarse la gente en una lista. Se hizo una lista de gente interesada. Oye, pues si te interesa mucho esto, como ya han venido muchos a preguntar, dejas tus datos aquí si te interesa, y cuando haya bastante gente os ponemos en contacto para hacer algo. Uno de los que venía mucho por allí era Carlos Crespo y otro era Ángel Clasen. Y junto a Alberto Salas Amaro son el trío de personas, ellos 3 más el director del observatorio, fueron los 3 que impulsaron el nacimiento de ABA, fue el embrión de ABA, estas 3 más Álvaro López, 4 personas. Cuando la lista era bastante numerosa, se creó una comisión gestora. En realidad, yo hablo de ellos 3, pero hay 5 nombres en el acta donde se constituye la comisión gestora, pero como todos sabéis, cuando se hace un colectivo para trabajar en algo, hay algunos que arriman el hombro y otros que al tiempo desaparecen. Y es lo que sucedió. Ahí había una persona que era de la Escuela de Relaciones Públicas y, bueno, estuvo 5 o 6 meses, pero no contribuyó mucho. Y una mujer también, era una chica joven, una estudiante, que a los 3 meses ya no se sabía nada de ella tampoco. Bien, estas 3 personas se ocuparon de citar a todas las demás en una carta, les dijeron si podían, si les interesaba que se creara una asociación de astronomía en Valencia, les citaban para el 29 de septiembre del 72 en la Escuela de Relaciones Públicas, donde se hizo una asamblea, que fue la asamblea fundacional, y allí fue donde empezó todo. La gente que acudió, aquí tenemos una fotografía de aquel día, y aquí tenemos pues, Ángel Clasen, Carlos Crespo, Alberto Salas y Álvaro López del observatorio. Entonces allí se reunió, la Escuela de Relaciones Públicas estaba en la calle Moratín, en la parte de atrás donde está el Ateneo, y bueno, allí fue la sede de los primeros actos de ABA, porque ABA no tenía una sede. Entonces, los socios, a partir de ahí, ¿dónde se reunían? Pues en ningún sitio. Cuando se organizaba un acto, una conferencia, un coloquio, un algo, se organizaba ahí y era el día que los socios se veían entre sí. No había un sitio regular donde ir. Y bueno, pues allí, en el año 74, o sea, año y pico después, la Escuela de Relaciones Públicas nos dijo, oye, podéis venir aquí, os dejamos un aula, y ya iba a las reuniones con una periodicidad todos los viernes.
Creo que sí, exactamente, aquí hay otra imagen. La prensa se hizo eco de la creación de ABA y bueno, aquel mismo día se apuntaron ya 40 personas, los primeros 40 socios, que luego ya a finales de año ya eran cerca del centenar, a un ritmo de 50 altas, los 2 primeros años así, un ritmo de 50 altas anuales. Y las cuotas para la gente de ahora, pues eran de 30 céntimos de euro la cuota ordinaria y 15 céntimos de euro la cuota reducida. El poder económico que tenía ABA era cero, no podíamos hacer gran cosa. Bien. Algunos ilustres o peculiares, sí, los había, porque la gente que se movía al mundillo cultural se apuntaba a prácticamente todas las movidas que se organizaban. Se organizaba y vino gente que su interés por la astronomía era muy tangencial, muy de lado, pero bueno, se apuntaron. Teníamos, por ejemplo, Lizandra, era un reputado óptico que tenía una óptica muy famosa al lado del ayuntamiento. Nacher, que era la tienda de referencia, tiendas, porque eran varias, de referencia para ir a comprar material fotográfico en aquella época, tenía varias tiendas por la ciudad. Y luego tenemos varios, pues Guillermo Colón de Carvajal y Pérez de San Millán, pues era un chico, un estudiante, pero de una familia noble, ¿no? Tenemos a Vicente Blasco Infante, un nieto de don Vicente Blasco. Por supuesto, Álvaro López García, que era el director del observatorio. Eduardo Primo Llúfera, también, que fue presidente del CSIC, fue el que fundó el Instituto de Tecnología de los Alimentos. Y después estaba Carlos Crespo Denis, que era presidente del Club de Marketing, grafista, comisario de guerra. Bueno, sus memorias están publicadas en un libro cuya lectura es bastante fuerte. Y Alberto Salas Amaro, que era periodista y tuvo una vida un poco turbulenta, estuvo en Cuba, donde fue candidato a la presidencia por el partido Unión Cubana en 1958. Después, cuando triunfó la revolución de Castro, se tuvo que venir a España. Y aquí estuvo un tiempo, pero cuando empezó a coquetear con la política, desde Madrid, desde el régimen, le dijeron que mejor abandonara España. Y acabó en Miami dirigiendo un periódico que se llamaba El Universal. Bueno, ¿qué otras entidades teníamos en este país cuando se fundó ABA? Pues había 3, y las 3, curiosamente, estaban en Cataluña. Teníamos SADELLA, Sociedad Astronómica de España y América, fundada en 1911 por el propio Comas Solá. Y era una entidad que estaba en declive, sigue en declive, vamos. La actividad que tiene es prácticamente nula. La agrupación astronómica Aster, que con altibajos ha conseguido mantenerse, se funda en 1948 y tuvo durante muchos años una sede en el Paseo de Gracia, con un observatorio funcionando. Luego, pues, por la especulación inmobiliaria, tuvo que salir de allí. Y bueno, están en un pisito y se apañan como pueden, pero subsisten. Y la agrupación astronómica de Sabadell, que se fundó en 1960, que hoy por hoy también es la más grande de España, se benefició mucho de ser la más potente durante muchos años. Entonces todo el mundo que quería hacer algo de astronomía en España o no tenía una asociación cercana o la que tenía era muy poca cosa y se apuntaban a Sabadell, porque tenía la gente que se movía más, hacía programas de investigación y hacía muchas actividades. Esa es la que teníamos hasta que llegamos nosotros, nos pusimos en cuarto lugar, digamos, en 1972. Hoy Sabadell sigue siendo la agrupación más grande. Después está la agrupación de Madrid, que tiene unos 100 socios más que nosotros, y luego ya estamos nosotros. Más o menos es como funciona. Si miráis en la página de la FAE, de la Federación de Asociaciones, hay un par de asociaciones artificialmente engordadas, porque una que está en la Complutense de Madrid recoge a los alumnos que llegan de primero, que les interesa algo la astronomía, y por 10 euros los hace socios de por vida, ya no vuelven a pagar en la vida. Entonces, claro, cuando aquellos ya han obtenido el grado y ya están doctorados y todos siguen siendo socios, aunque no hayan ido por allí en la vida. Y luego hay una asociación en Huesca, que también me parecía muy raro, digo, ¿cómo tiene casi 600 socios una asociación en Huesca? Y el tema es que no es una asociación, son 6 asociaciones y es una pequeña federación de 6 asociaciones pequeñas, con 6 sedes distintas y con 6 juntas directivas propias. Bien. En ese momento ABA ya funciona y echa a andar. Este es el número 1 de nuestro boletín, que luego fue pues, mejorando. El boletín de información era un nexo fundamental entre ABA y sus socios, porque teníamos muchos socios de pueblos de alrededor o más alejados
que no venían a la sede cuando hacíamos cosas, y entonces el boletín era lo que les mantenía unidos a la asociación. Durante 15 años estuvo funcionando ininterrumpidamente, empezó con 2 páginas, acabó con 32, es decir, fue avanzando, y la tirada en su momento llegaron a ser 750 ejemplares, porque hubo una temporada en la que llegamos a superar los 670 socios. Luego veremos una gráfica de eso. Bueno, en el kiosco había posibilidad de encontrar algo. Sí, a partir del año 82 podíamos encontrar esta revista, la primera genuinamente que se dedica a algo de astronomía, que la fundó Ramón Roure, un aficionado de Lleida, que además era constructor de telescopios y vendía instrumentos también. Pero hasta entonces solo teníamos la posibilidad de encontrar revistas científicas y en la ciudad no era muy fácil encontrarlas. Tenías que saber qué kioscos las recibían y procurar ir entre el día 1 y 3 o 4 de cada mes, porque siempre había algún avispado que iba como tú a buscar esa revista, la única que recibían, y había desaparecido. En particular, la revista Algo tenía todos los meses una sección de astronomía, como no, la hacía la agrupación Astronómica de Sabadell, donde podíamos encontrar la primera carta celeste del firmamento que se veía ese mes en condiciones, una carta celeste que ya podías usar, ya tenía una calidad mínima para decir, hombre, pues con unos prismáticos y esto ya me apaño. Las demás pues eran revistas de propósito general, de ciencia en general, no tenían por qué tener un artículo de astronomía cada mes, pero había algunas muy interesantes. Recuerdo que algunas, cuando salía un artículo, se agotaban enseguida. Por ejemplo, yo recuerdo, para buscar un sensei concreto, ir a la calle Ciscar, que estaba allí, la distribuidora para toda Valencia, y esperarme a que el tío abriera la persiana el día 1 y decirle, sáqueme una revista de estas, o a qué kiosco se va, que voy allí y lo espero. O sea, había cosas cuando el Viking llegó a Marte y cosas así, que los que queríamos esas revistas íbamos como locos detrás de ella. Era muy complicado, no es como ahora que hay internet, hay a disposición todo tipo de información. Y luego teníamos pues, Investigación y Ciencia, que empezó en el 78, Ibérica, la Recherche, luego había, posteriormente a este periodo saldrían otras revistas, saldría Conocer, que dirigió Manuel Toaria también durante muchos años, o sea, había ya más oferta, pero al principio nada. Y esto es una anécdota, pero es ilustrativo de cómo era la cosa. El bueno de Ángel Clasen, que era el presidente allá por el año 77, me propone como vocal para la junta directiva, y yo tenía 17 años, y yo, ¿qué hago, Ángel? Dice, tú te vas a ocupar de la biblioteca. Y yo, ¿la biblioteca? Y me quedo así mirando una estantería que teníamos, había unos 30 y tantos libros, algunos de ellos eran catálogos de publicaciones, ni siquiera eran libros, hasta estaba la guía de teléfonos. Y yo digo, ¿qué biblioteca? Y dice, la que te vas a ocupar en construir, tú te vas a ocupar de buscar libros donde sea. Y yo, vale. ¿Dinero para libros? No sé, con las cuotas que tenemos no hay. Pues entonces hablé con Carlos Crespo y le dije, ¿la tirada del boletín cuánto es? 300. Digo, una vez ya puesto, si fueran 350, ¿supone mucho? No, es asumible, pues que sean 350. Había un libro en esa estantería que era el LIDAS, un directorio de asociaciones astronómicas mundial, ordenado por países, que daba los datos de cada país, de cada asociación, cuántos socios tenía, qué publicaban, cuál era el domicilio y tal. Y aproveché aquello para hacer un cribado y empecé a escribir unas cartas proponiendo intercambio de publicaciones. Yo te envío el boletín nuestro, tú me envías tu revista. Y así empezamos a conseguir intercambios. Era una manera barata de conseguir que nos llegara información, que la gente tuviera donde leer, porque no teníamos nada. Entonces, la gente llegaba allí al local y ya había 10 o 12 boletines de distintas sociedades, de lo que se hacía fuera de España, de lo que se hacía en otros lugares. Y bueno, al final, pues mirad, aquí están las cifras. Solo entraban cosas en régimen de intercambio, teníamos 3, en el año 78 y en el 86 teníamos 99. Se llegaban muchísimas publicaciones que muchas de ellas todavía están encuadernadas en nuestra biblioteca. Fue la manera de empezar a conseguir libros. De hecho, pues luego empezamos a poner las cuotas un poco al día y ya se podían comprar libros. Y ya acabamos con 300 y pico volúmenes cuando yo lo dejé. Bien, ABA echa a andar y empiezan las primeras actividades. Primeras charlas, se hizo un homenaje a Copérnico por el 500 aniversario de su nacimiento. También hubo una serie de charlas relativas a astronáutica. Algunos socios empezaron a hacer sus primeros pinitos en los primeros acontecimientos que había, como por ejemplo ese tránsito de Mercurio de diciembre del 73.
Fijaros la calidad, pues con los medios que había y con los conocimientos que había, pues admirable. O un dibujo de cuando pasó el cometa Kohoutek, visto desde el Saler. En noviembre del 74 empieza el primer batacazo, cuando Alberto Salas anuncia que se va a Miami y se queda un poco temblando la directiva, pero bueno, Ángel Clasen se hizo cargo y la verdad es que lo hizo fenomenal. Y Carlos Crespo también en ese momento, o sea, de los 3 que eran, se quedó uno solo. Carlos Crespo también estaba saturado de trabajo y tenía que dejarlo temporalmente, que estuvo muchos años hasta que volvió a reengancharse. Con lo cual, había un vacío de poder ahí un poco, y según el hecho de que en la Escuela de Relaciones Públicas, donde nos habían acogido hasta entonces, también nos dicen que, bueno, que aquello era temporal, que tampoco podemos estar allí toda la vida, que nos fuéramos buscando un sitio donde reunirnos, porque ellos cada vez tenían más actividad y más necesidad de utilizar el aula. Entonces, con el dinero que había en la caja, pues no daba para cogerse un alquiler. Y Ángel ahí propuso que él tenía un piso de su madre, un piso vacío en la calle Sorní, al lado del Corte Inglés, el primero que hubo, donde pues una parte de la casa él tenía cerrada, porque tenían cosas de la familia y tal, pero donde podíamos gastar parte de ese local para reunirnos. Estuvimos más de 7 años en ese local, gracias a Ángel. Y no se fue a pique la asociación en ese momento, porque Ángel dio ese paso adelante y ese gesto. Una cosa admirable. Ahí tenemos un par de imágenes. Para hacer el traslado, esto es un poco para daros idea de las circunstancias, para hacer el traslado de sede hubo que comunicarlo al gobierno civil y pedirle permiso. Nos vamos a ir allí y pedimos permiso de ustedes para reunirnos en tertulias reducidas, científicas reducidas, donde solo se hablará de astronomía y no nos juntaremos más de 12 personas. Todavía estaba la dictadura. Yo recuerdo, claro, pues como pasa ahora en el local, se llena el local. Allí éramos, cuando había una charla interesante, éramos 30, 40, y cuando ya teníamos la terraza con el telescopio, ni te digo, había un grupo que llenaba toda la terraza y luego dentro a lo mejor pues, el local estaba lleno también. ¿Y qué sucedía? Que a la hora de irse, Ángel y más, que era su casa, nos ponía y decía, en orden, han bajado 3, espérate un par de minutos y bajáis 3 más, luego bajáis 2 más y no se os ocurra pararos en la puerta a charlar, tal como salgáis, para un lado o para otro. Que no vean que sale mucha gente porque algún vecino puede decir, oye, aquí se reúne gente y tendríamos problemas. Es el contexto en el que nos movíamos. Bien, ya teníamos local, había que comprar un telescopio cuando hubo algo de posibilidad. Nos prestaron durante unas semanas estos 2 modelos que hay aquí, de Mizar, y bueno, hubo su debate entre partidarios de reflector, de refractor, bueno, los probamos hasta la saciedad. Al final nos quedamos con el refractor Mizar, que ahora lo tenemos en la puerta del local, que lo podéis ver allí, que lo queremos restaurar en lo posible. Y bueno, si tú tienes un local que tiene una terraza y tienes un telescopio, ¿la consecuencia cuál es? Pues que empieza a haber una cantera de observadores. Entonces, bueno, empezamos a algunos, si te gustan los planetas, pues a dibujar planetas. ¿Te gusta el Sol, la heliofísica? A hacer dibujitos del Sol. Casi todo era dibujos, porque la fotografía era cara y muy difícil. Y ahí está la guía de campo, que era la Biblia para nosotros en aquellos años. Ahora hay muchos guías de astronomía, pero en aquel momento era la referencia. Había una cosa muy habitual, que era que los viernes se hacía la tertulia en Ava, la reunión y tal, y los sábados un grupo de jovenzuelos nos quedábamos allí en Ava para pasar la noche. Entonces nos íbamos allí pertrechados con nuestras cartas celestes, prismáticos, pues sacábamos el telescopio de la terraza, nuestro par de bocadillos y nos tiramos allí toda la noche reconociendo dobles, buscando nebulosas. El cielo de Valencia era potable, aún veíamos la Vía Láctea algunos días y se podían hacer cosas. Y todo lo que pudiera caer en aquel hueco de cielo que teníamos, todo caía. Y bueno, de aquello aprendimos una barbaridad. Empiezan a aparecer las secciones de trabajo. En el año 77 empieza a funcionar la sección de estrellas variables. Cogemos un programa que tiene Sabadell y lo implementamos aquí y las medidas las tratamos aquí, pero también se las enviamos a ellos para que las tengan. Y en el año 80, Juan Mabullón empieza con la sección de heliofísica. Son las 2 secciones que más tiempo han estado funcionando en AVA. Bueno, de hecho, variables, aunque no hay una sección como tal en AVA, hay gente que está haciendo variables, solo que ahora estamos haciendo ya fotometría con aparatos.
Aquí eran todo observaciones visuales, o sea, esto eran los fotómetros. Pero os tengo que decir que funcionaban perfectamente, media décima de magnitud cogíamos al vuelo. Y cuando el ojo estaba muy entrenado en un campo de observación y un campo visual que tenías muy identificado y una estrella que estaba siguiendo mucho tiempo, yo recuerdo haber detectado 5 centésimas de magnitud de variación en la variable. Bueno, los que empezaron a atreverse y insistían en la fotografía también empezaron a hacer sus pinitos. Fijaros, esto es la galaxia de Andrómeda, obviamente, ni comparable con lo que tenemos ahí dentro, pero eran los inicios, es lo que había. Fotografía química, mucha paciencia, tirar muchos rollos a la basura y ya está. Planetaria, pues esta era lo que se podía conseguir en aquel momento. De hecho, la de Júpiter creo que está sacada con el refractor que hemos visto antes de la universidad. Me parece recordar que está sacada con ese. Bien, medios para tener instrumentos, pues pocos. Si uno quería comprarse un telescopio, básicamente estaba condenado a dos posibilidades, o comprarse un Mizar o comprarse un Polarex. El Polarex más conocido por ahí era el Polarex refractor de 75 milímetros, valía el sueldo, no el sueldo, 2 sueldos de un trabajador medio, de 2 a 3 sueldos, y los Mizar no le iban muy a la zaga. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues buscar a ver cómo se podía construir un telescopio, porque sabíamos que en Francia, con el método de Texero, se habían construido muchos telescopios y tal, y aquí en España teníamos, bueno, en Valencia en concreto teníamos dos posibilidades. Este primero es una imagen de una vieja enciclopedia que había, de lo primero que me encontré yo nada cuando había algún libro, y había un tomo que hablaba de cómo hacer ese telescopio, de madera y tal, y luego la agrupación de SAI, que he dicho que estaba más avanzada, en el Astrum número 34, creo recordar, publicó ese monográfico, cómo construirse un telescopio de 200 milímetros, totalmente artesanal. Ahí explicaban dos socios de SAI, uno cómo hacer la óptica y otro la parte mecánica. Y ahí fue donde algunos nos atrevimos. El que más se atrevió fue Ángel Clasen. Él ya lo tenía hecho de antes. Se había tallado hasta la óptica. Este es el telescopio del propio Ángel, un 150 milímetros. Otros no nos atrevíamos con la óptica y como sabéis tenía un servicio de materiales, vendían espejos que los hacía Josep Costas, que en su vida hizo más de 4.000 espejos, un portento. Pues compramos el espejo ya hecho y nos apañamos la parte mecánica como podíamos. Entonces aquí tenemos varios. Este era el mío, este era el de Juan Fabregat, este era de Joan Mogollón, este era de Jesús Busquets y este era de Joaquín Bosch. Yo recuerdo, por ejemplo, para hacer el mío, esos son vigas de móvila de la antigua estación de autobuses que había en la calle Fuente la Higuera, pues con un compañero que ya no estaba, pues íbamos mirando las obras de día, oye, esa madera tiene buena pinta, y por la noche íbamos allí, cargábamos la viga, si la viga era demasiado grande, llevábamos la sierra de mano, nos cortábamos la pieza y ya está. Y las partes metálicas, pues al chatarrero. O sea, era como se hacían las cosas, no había más posibilidades. O tenías una fuente de ingresos buena y alguno pues incluso llegó a tener un catadióptrico. Me acuerdo de un compañero que compró el primer Celestron y vamos, lo venerábamos, era una cosa... Bien, aquí viene la integración en el GEOS. La sección de estrellas variables abandona los programas de observaciones que seguíamos de SABEI y proponemos nuestras propias estrellas que encontramos más interesantes. Nuestras publicaciones, pues como he dicho, se intercambiaban con muchos sitios y en Toulouse las lee Jean-François Le Borgne, que hoy es el presidente del GEOS, y ve interesante lo que estamos haciendo y nos propone integrarnos en el GEOS. El GEOS era un grupo que estaba haciendo lo mismo que nosotros, observar estrellas variables, pero allí era un grupo muy grande. Había unas 80 personas, entre franceses, belgas, italianos y alguno más desperdigado por ahí, pero básicamente esos 3 países. Nos dijeron, oye, ¿queréis colaborar? Perfectamente. Empezamos a colaborar con ellos y en el año 80 nos invitan al simposio anual que hacían, donde se exponían resultados, se consensuaba un nuevo programa de observaciones, pues allí íbamos los 4 chavalillos, que éramos 4 chavalillos, nos íbamos a París a ver aquello cómo funcionaba. Allí se presentaron algunos resultados, bueno, pues por ahí estamos. Aquello fue la primera vez y prácticamente todos los años desde entonces, en todas las reuniones del GEOS, ha habido gente de España y en concreto gente de ABA también. Algunas de esas reuniones ya no se hacen siempre en París, fue los 10, 15 primeros años, se han hecho en Italia,
En España las hemos organizado 5 veces también. En este mismo sitio estuvimos hace 3 años en la reunión del GEOS. Y ya ABA y el GEOS, en ese aspecto, estrellas variables, siempre han estado conectados. Cuando vinimos de aquella reunión de París, nos acaban de proponer si queríamos organizar un campo de verano para ese mismo verano. Y nosotros, ¿un campo de verano qué es? Nos tuvieron que explicar. Pues nada, nos vamos parte de las vacaciones, la gente nos las cogemos y nos vamos a un sitio, juntamos allí varios telescopios y hacemos observaciones masivas de estrellas variables. Cogemos el programa y pam, 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 pam. Y como allí pues parece que hay buen tiempo, mejor que el que hay en Francia, pues podría ser interesante hacerlo allí. Claro, eso era en abril. Yo dije, dame plazo hasta mayo y te contesto, porque estamos hablando de hacerlo en agosto. Y empezamos a buscar sitios. Y a patear, Juan y yo en concreto, pues nos fuimos al Cublas, nos fuimos al Saler, nos fuimos a varios sitios. Y ya veníamos desanimados un día que habíamos estado en el Saler, me acuerdo, y veníamos con Carlos Crespo. Nos dice, ¿queréis que os presente a un socio fundador de ABA? Ah, pues bien. Nos presentó a Enrique Genovés. Enrique Genovés era un señor que se dedicaba, era peluquero y tenía el local muy bien situado, a una manzana de distancia de la plaza del Ayuntamiento, y por su peluquería pasaban todo tipo de políticos, artistas, gente influyente, pues era un peluquero muy reputado. Le contamos, ¿de dónde venís? Le contamos un poco, y nos dice, oye, pues eso lo puedo arreglar yo. Déjame que hable yo con el alcalde de mi pueblo, que este fin de semana voy a estar allí, en Casinos, y a ver cómo va la cosa. Y allí, esta persona, que es Salvador Espinosa, dijo, sí, que vengan. Y nos acogió de maravilla. ¿Qué necesitáis? Pues un sitio donde observar. El alguacil y otra persona cogen un Land Rover, ir a patear al término con ellos, que elijan el sitio. Y estuvimos un fin de semana entero pateando el sitio, que si el Mocho, que si la Clocha, que si la Torre Seca, buscando sitios. Al final vemos un sitio que nos gusta, con una plataforma de hormigón que era bajo un aljibe y una caseta que se nos iluminaron los ojos, uy, donde guardar los telescopios bajo llave. Oye, pues eso, a ver, ¿de quién es? Mirando el registro de quién es, de un vecino del pueblo, pero que vive en Valencia. La policía municipal que se vaya a buscarlo y le pida permiso para que nos ceda la caseta unos días. ¿Qué más necesitáis? Pues un sitio donde comer, un sitio donde cenar. Se fue con nosotros y ya lo arreglado en Talvar y en Talvar, y además hace un precio especial y tenéis un menú cerrado a tal precio todos los días. ¿Qué más? Pues un sitio donde dormir, el hostal del pueblo entero para nosotros. Como no cabíamos todos, los 4 que éramos de Valencia, en un local del ayuntamiento que tenían, nos acondicionaron allí unos somieres y tal. Oye, se ocupó de todo. Un sitio donde reunirse, la llave del ayuntamiento, en donde se reúne el pleno, ahí hacéis las reuniones y la llave en mi despacho. Ahí hay una fotocopiadora, un teléfono, para lo que necesitéis. O sea, todas las facilidades. Ahí empezó la relación Casinos-ABA, que estuvo muy unidos durante muchos años, hasta que cambió el alcalde, como suele pasar. Bien, en aquel campo de observaciones, nosotros a Casinos también le aportamos una publicidad que no tenía. Aquí hay un poco un balance del campo, 12 observadores, estos telescopios, 11 noches de observación, 37.000 medidas y un récord mundial colectivo, porque una noche, entre todos los que estábamos, fue la noche que más observaciones de variedades se recogieron a nivel grupal. Y 14 apariciones en prensa, 13 entrevistas en radio, que todos los días nos llamaban para pedir un poco el parte, y 5 en televisión. La televisión fue a Casinos un par de veces, incluso nos pidió que montáramos los telescopios de día y hiciéramos el paripé que estábamos observando. Bueno, Casinos estaba a toda hora, el alcalde estaba encantado. Aquí tenéis una curva de una RR durante una noche, todo esto es en visual, con los ojitos, 5 máximos dentro de una noche, perfectamente. Esto es lo que hacemos ahora con fotometría, con cámaras CCD. Bien, llegó el punto a que la relación era muy buena y prometía mucho, que el alcalde convocó al pleno y nos cedieron 1.000 metros cuadrados de terreno en la cima de la Clocha, que es la montaña más alta de Casinos, para que montáramos un observatorio. Entonces, esto es la vista desde allí, desde la Clocha, está yendo hacia Villararzobispo, a mano derecha. Ahí estamos Juan Mabullón y yo, un día que subimos a ver aquello como estaba y tal, pero había problemas. El problema era que para llegar allí el camino estaba así. Esto era la entrada del camino y esto era cuando ya estabas arriba.
ahí no subía ni un tractor. Entonces empezaron las gestiones con Diputación para ver si se hacía un camino en condiciones y en eso se produce el hecho fundamental que lo lleva todo al traste, que es el cambio de alcalde. Viene otro alcalde que se empeña que allí no, un camino así, no, allí hay que poner asfaltado hasta arriba, con doble carril, con arcén, no, ponlo de Omrigón, de Portland, de lo que sea, que podamos subir. Nosotros ya nos encargaremos de que aquello suene, se conozca y con el tiempo se justifique. No. Claro, pidió tanto que para aquella época era inviable y se fue al traste todo. Y allí se quedó. De hecho, el terreno todavía, en teoría, sería nuestro este año. El año que viene ya han pasado los 50 años de la cesión. En casinos, como nos fue bien en el año 80, repetimos en el 81, pues otra vez con una nueva campaña en prensa, con muy buenos resultados que se publicaron en varios medios y la cosa avanzaba bastante bien. Y llegamos al año 82, a las jornadas de astronomía. Esto es lo que se conoce ahora como Congreso Estatal Congreso Estatal de Astronomía, que se le llama. Es que ha cambiado de nombre ya 3 veces. Fueron jornadas de astronomía cuando las organizó Aster, que fue la primera edición en el 76, luego igual en el 77, que las hizo Sabadell. Cuando las dio en Valencia, Carlos le puso la palabra nacionales. Eso ha ido cambiando, vamos. ¿Qué pasó? Que después de la de Aster y la de Sabadell, se hizo una en San Sebastián. La Sociedad de Ciencias Aranzadi la organizó. Y detrás iba Madrid, y Madrid cogió el testigo y dijo, yo las organizo para finales del 81, principios del 82. Y unos meses después no habían encontrado apoyo institucional, no tenían manera de hacerlas y renunciaron. Y se quedó aquello en el aire, con posibilidades de que se hubiera perdido. Y en una reunión de la directiva, Carlos Crespo nos dijo, vamos a hacerlas nosotros. Nos quedamos así como, ¿con qué? ¿Con qué medios? No os preocupéis, las hacemos nosotros. Y propuso la candidatura y las hicimos. Fue un riesgo muy grande porque no teníamos nada con que pagar todo lo que habíamos cogido. Teníamos pedido una subvención a la Consellería de 80.000 pesetas, 500 euros de ahora, pero no teníamos, no llegaba. Y nos la pagaron una semana antes de la inauguración. Y respiramos un poco. Y bueno, fueron unas jornadas ahí en el Ateneo, pues con muy pocos medios, como digo, pero bueno, salieron. Las jornadas, que era lo importante, se salvaron y siguen funcionando, pues eso, 50 años después están haciendo jornadas por distintos sitios de España. Aquí tenéis la exposición, bueno, una foto de grupo, bueno, hay ahí algunos ilustres como Oliver, Comellas, Maté, Fabregat, Ripero, Roure, y bueno, hay bastantes conocidos de los que ya tienen una edad. La segunda generación de telescopios viene cuando los Dobson llegan a España. Y entonces muchos de nuestros constructores dicen, ahora este tipo de montura es más sencillo de hacer que buscarse una ecuatorial de horquilla y buscarse otras cosas, y empiezan a hacer telescopios Dobson. Incluso nos hacemos uno para la propia asociación, que era este, aquí un 31 centímetros. O sea que el parque de telescopios seguía funcionando, pero ya veis qué tipo de telescopios son. En el 82, ABA llega a los 10 años, el boletín, como eran 10 números al año, llega al número 100, el Gobierno Civil aprueba unos estatutos nuevos que ya sustituyen a los que teníamos fundacionales, ya andamos por los 250 socios que pagan entre 5 y 9 euros según el tipo de cuota, y en diciembre Juan Fabregat releva a Ángel Clase en la presidencia. Y ese mismo mes ya hacemos el traslado a la tercera sede de ABA, a Dr. Sunsi. Aquí tenemos en el 83 nuestra primera colaboración ya fuera de España, que es cuando algunos de los componentes de la sección de variables se van a Pic-du-Midi a hacer fotometría con compañeros del GEOS de Francia. Y ese mismo año se hacen ya las quintas jornadas en Sevilla. Ya se le había dado continuidad, el testigo lo recogió Sevilla y algunos de los que fueron allí están en la imagen, algunos sentados por ahí todavía. Y en el 83 repetimos nuevamente campo de observaciones. Esta imagen la he recogido porque me encanta, porque son los hierros. Nosotros teníamos los hierros que teníamos. Ya había 2 telescopios, los que habíamos comprado de ABA y uno de un socio que había traído uno más pequeñito, pero seguían predominando los hierros. Fijaros qué artefactos, acordes con el vehículo. El vehículo lo veis, pero
Cuidado, es un SAT 850 que ha trasladado un montón de telescopios por Europa, o sea que cuidadito que damos miedo. En ese mismo momento también hicimos una exposición que estuvo abierta todo el mes, coincidiendo con el campo de observaciones, allí en Casinos, en el Ayuntamiento. Y también pues, hubo un despliegue en prensa bastante importante. Seguían encantados con nosotros y la relación seguía muy bien. Luego, en el 84, organizamos a modo experimental, porque no se volvió a hacer, 2 ediciones de un encuentro de astronomía en Valencia, en el que participan es como las jornadas de astronomía estatales, pero a nivel de la Comunidad Valenciana. Entonces fue la ocasión de conocer a compañeros de otras asociaciones que pues, fue cuando nos conocimos, nos vimos las caras, vosotros a qué os dedicáis, qué hacéis, y un poco nos reunimos en aquellas 2 jornadas. Después también, una vez más, en el 84 acudimos a París al Congreso de Geos, o sea, la cosa iba en desarrollo, y llega el momento culmen de las actividades. La actividad más multitudinaria que he organizado hasta la fecha es cuando pasó el cometa Halley. Cuando pasó el cometa Halley, hicimos un campo de observación en Casinos, en el anfiteatro que tienen allí, donde se reunieron 18 telescopios, unos 30 monitores de AVA participaron, estuvimos 2 noches, el 6 y 7 de diciembre del 85, unos 5.000 asistentes entre las 2 noches. Aquello era una locura, había autocares nuestros que salían desde la plaza del Ayuntamiento para llevar gente y devolverla. Vinieron autocares de Castellón, vino un autocar de Madrid, o sea, vino muchísima gente a ver aquí, estábamos desbordados y estábamos encantados. Hicimos otras secuelas en las que también en otras ciudades montamos telescopios para ver el Halley. Entre unas y otras, al final, unas 8.000 personas calculamos que lo vieron con nosotros. Y las colas no es como cuando hemos hecho alguna observación multitudinaria, que hay un momento punta en que tienes la cola muy impresionante y luego va disminuyendo. Allí eran las 5 de la mañana y seguía habiendo 60, 70, 80 personas en cada telescopio. Era increíble aquello. Yo no conocí una cosa igual. Aquí tenemos el autobús que hizo el cartel Carlos Crespo para anunciarlo, y aquí estaba pues, el sitio donde lo hicimos, el montaje, y ya veis algunos de los telescopios. Y aquí, cuando abrimos puertas, que ya empezaba la cosa. También AVA organizó un viaje a Brasil para ver el cometa después de que pasara junto al Sol y se empezara a alejar, las condiciones eran más favorables desde otras latitudes. Entonces se organizó ese viaje al que fueron unos cuantos de la asociación. Aquí tenemos imágenes del cometa, un dibujo y una imagen sacada desde Javalambre por varios compañeros de AVA. Una imagen, este era Eugenio Buriel, el delegado del gobierno, también vino el presidente de la Diputación, o sea, tuvimos bastante acogida, 2 radios estuvieron haciendo su programa en directo desde allí, y bueno, hubo un despliegue en prensa impresionante durante todas esas semanas. Y bien, al finalizar esta temporada, digamos, AVA ya había progresado, ya estábamos superando los 600 socios, de hecho, llegamos a los 672 antes de que la cosa empezara a bajar otra vez. Y aún así, somos una asociación muy desconocida en la ciudad. Seguimos peleando porque nos conozcan en la ciudad, nos cuesta mucho. Para este acto de hoy hemos contactado con unos 30 medios de comunicación, con agencias de noticias, radios, correos de periodistas, WhatsApp de periodistas. Solo un medio, la cadena SER, es el que nos ha hecho caso de momento. Es muy difícil llegar al público, pero estamos seguros de que en esta ciudad, con el tamaño que tiene, podemos tener una asociación armada con 500, 600 socios perfectamente. Aún así, nos podemos sentir orgullosos de que hacemos mucha divulgación y buena, porque la gente nos vuelve a llamar y nos aprecia y tal, y hacemos excelente trabajo también en investigación y en fotografía. Tenemos un elenco de astrofotógrafos que quien no lo haya visto, ahí en la sala de al lado, os invito a ver la exposición de astrofotografía de socios nuestros, que es una pasada, es impresionante. De todas maneras, ya está, sí. De todas maneras, esto es un largo camino, creo que queda mucho por hacer y supongo que
gente joven cogerá el testigo y estaremos otros 50 años más adelante. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias.